Bienvenidos un día más a su canal favorito de dramas turcos, chismes jugosos y todo lo que rodea a nuestras estrellas turcas más queridas. ¿Cómo están hoy? Espero que genial y listos para sumergirse en el drama, porque hoy vamos a hablar de una noticia que ha sacudido los cimientos de uno de nuestros chips más queridos, Serkan y Özge. Sí, lo han oído bien. La bomba turca del momento apunta a un posible fin para esta pareja que nos ha robado el corazón. Prepárense porque vamos a desgranar todos los detalles, a analizar las pistas y, por supuesto, a especular un poquito, porque a quien no le gusta un buen chismecito. Pero antes de empezar, como siempre, quiero invitarlos a que se suscriban al canal si todavía no lo han hecho. Activen la campanita para no perderse ni un solo vídeo porque aquí les traemos lo más fresco y jugoso del mundo turco. Y ahora sí, vamos al grano. La verdad es que la noticia ha saltado como una liebre y nos ha dejado a todos boquiabiertos. Durante semanas han circulado rumores sobre tensiones entre Serkan y Özge. Al principio muchos los descartamos como simples habladurías, como suele pasar con las parejas famosas. Sin embargo, la intensidad de los rumores, sumada a ciertos eventos recientes, ha hecho que nos tomemos la situación mucho más en serio. ¿De qué eventos estamos hablando? Pues bien, el primero y más evidente es la falta de apariciones públicas juntos. Serkan y Özge eran una pareja que solía compartir momentos en redes sociales, asistir a eventos juntos y, en general, mostrarse muy unidos. Pero en las últimas semanas, el silencio ha sido ensordecedor. Ni rastro de fotos juntos ni comentarios en sus publicaciones, nada de nada. Esto, obviamente, ha encendido las alarmas de sus fans más acérrimos, que han comenzado a investigar a fondo en busca de respuestas. Y aquí es donde entran en juego las redes sociales. Los fans, como buenos detectives que son, han notado que Serkan y Özge han dejado de seguirse mutuamente en Instagram. Sí, lo sé, puede parecer una tontería, pero en el mundo de las celebridades, un unfollow puede ser más elocuente que 1000 palabras. Este movimiento aparentemente inofensivo ha sido interpretado por muchos como una confirmación de que algo va mal entre ellos. La falta de interacciones en otras plataformas, como Twitter y TikTok, también ha sido notada, solidificando aún más la teoría de la ruptura. Los corazones que antes inundaban sus comentarios mutuos, ahora brillan por su ausencia. Pero la cosa no queda ahí. Además de la falta de apariciones públicas y el unfollow en Instagram, también se ha rumoreado sobre una supuesta discusión acalorada que habría tenido la pareja en un restaurante. Según testigos, la discusión subió de tono y terminó con ambos abandonando el lugar por separado. Obviamente no podemos confirmar la veracidad de este rumor al 100%, pero la noticia ha corrido como la pólvora en los medios turcos. Varios portales de noticias del corazón han publicado artículos citando fuentes anónimas que afirman haber presenciado el incidente. Incluso se han llegado a dar detalles sobre el restaurante, describiéndolo como un lugar de alta cocina en la zona de Bebek, conocido por ser frecuentado por celebridades. La prensa rosa turca, siempre hambrienta de exclusivas, ha estado rastreando cada movimiento de la pareja en busca de confirmación. Y llegamos a la decisión crucial que menciona el título. Aquí es donde las cosas se ponen aún más interesantes. Según fuentes cercanas a la pareja, Serkan y Özge habrían tomado la decisión de separarse temporalmente. Sí, han oído bien. Una separación temporal para reflexionar sobre su relación y decidir si continúan juntos o toman caminos separados. Esta no es la primera vez que se rumorea sobre crisis en la pareja, pero esta vez, la información parece venir de fuentes más fiables. Un amigo cercano a Serkan, que prefiere permanecer en el anonimato, confirmó que ambos están pasando por un momento difícil y que la separación temporal es un intento de salvar la relación. Al parecer, la presión mediática, las agendas apretadas de ambos y las diferentes prioridades personales habrían contribuido a crear tensiones en la pareja. Serkan, en la cima de su carrera como actor principal en una exitosa serie de televisión, ha estado viajando constantemente para promocionar el programa. Özge, por su parte, está enfocada en su creciente carrera como influencer y empresaria, lo que la ha llevado a pasar mucho tiempo fuera de Estambul. Esta distancia física y la falta de tiempo para pasar juntos han afectado inevitablemente su relación. La separación temporal sería una forma de tomar distancia y evaluar si realmente quieren seguir invirtiendo en la relación. Ahora bien, aquí viene la pregunta del millón: ¿hay esperanza para Serkan y Özge? ¿Podrán superar esta crisis y volver a estar juntos? Pues bien, aquí es donde entran nuestras especulaciones.
Por un lado, la separación temporal podría ser una oportunidad para que ambos reflexionen, se echen de menos y se den cuenta de lo importante que son el uno para el otro. En este caso, la reconciliación sería más que probable. Imaginemos a Serkan, solo en su lujoso apartamento, extrañando las risas de Ozge y la forma en que ella siempre lograba hacerlo sentir mejor después de un largo día de rodaje. O a Ozge viajando por el mundo, dándose cuenta de que ninguna aventura se compara con la sensación de estar en los brazos de Serkan. Si ambos llegan a esta conclusión, la reconciliación sería inminente y sus fans celebrarían su regreso por todo lo alto. Por otro lado, la separación temporal también podría ser el principio del fin. Si durante este tiempo ambos se dan cuenta de que son más felices por separado, la reconciliación sería mucho más difícil. En este caso, tendríamos que despedirnos de uno de nuestros chips favoritos. Tal vez Serkan descubra que necesita más tiempo para concentrarse en su carrera, sin la presión de tener que complacer a una pareja. O quizás Ozge se dé cuenta de que su independencia y libertad son más importantes que cualquier relación. Si ambos toman esta decisión, por dolorosa que sea, sería lo mejor para ellos a largo plazo. Pero no todo está perdido. A pesar de los rumores y las especulaciones, también hay indicios que nos hacen pensar que aún hay esperanza para Serkan y Ozge. Por ejemplo, ambos siguen conservando las fotos que tienen juntos en sus perfiles de redes sociales. Si realmente quisieran romper de forma definitiva, lo más lógico sería borrar cualquier rastro de su relación. El hecho de que sigan conservando las fotos podría ser una señal de que aún hay sentimientos entre ellos. Quizás no están listos para dejar ir completamente el pasado que compartieron. Las fotos, que antes eran un símbolo de su amor público, ahora se convierten en un enigma, una pista sutil de que la historia aún no ha terminado de escribirse. Además, algunos medios turcos han informado de que Serkan y Ozge siguen en contacto a pesar de la separación temporal. Al parecer, ambos se estarían comunicando de forma regular para intentar solucionar sus problemas. Esto también es una buena señal, ya que demuestra que ambos están dispuestos a luchar por su relación. No están simplemente dándose por vencidos, sino que están intentando activamente encontrar una solución que funcione para ambos. Esto demuestra madurez y un deseo genuino de salvar lo que tienen. Por supuesto, no podemos olvidar el factor fan. Serkan y Ozge cuentan con una legión de fans que los adoran y que sueñan con verlos juntos para siempre. La presión de los fans también podría influir en la decisión final de la pareja. Si ambos se dan cuenta de lo mucho que los quieren sus fans, podrían decidir darle una nueva oportunidad a su relación. El apoyo incondicional de sus seguidores podría ser el empujón que necesitan para superar sus diferencias y volver a estar juntos. Los fans, que han invertido tanto tiempo y energía en apoyar su relación, esperan ansiosamente un final feliz. En definitiva, la situación de Serkan y Ozge es incierta. No sabemos si podrán superar esta crisis y volver a estar juntos, o si tomarán caminos separados. Lo único que podemos hacer es esperar y ver qué sucede. Pero pase lo que pase, siempre recordaremos los momentos mágicos que nos han regalado como pareja. Desde sus románticas escapadas a la costa turca hasta sus divertidas apariciones en programas de televisión, Serkan y Ozge nos han brindado incontables momentos de alegría y emoción. Su historia de amor, aunque posiblemente llegue a su fin, siempre será recordada como una de las más queridas del mundo del espectáculo turco. Y ahora, llegamos al final del vídeo de hoy. Hemos analizado la bomba turca del momento y hemos intentado desentrañar el futuro de Serkan y Ozge. Hemos hablado de los rumores, las especulaciones, los indicios de esperanza y las posibles consecuencias de esta decisión crucial. Hemos explorado los altibajos de su relación, las presiones de la fama y la incertidumbre que rodea su futuro. Espero que hayan disfrutado del vídeo y que hayan encontrado interesante nuestro análisis. Recuerden que todo esto son solo rumores y especulaciones, y que la última palabra la tienen Serkan y Ozge. No debemos olvidar que son seres humanos con sentimientos, y que merecen respeto y privacidad durante este momento difícil. Antes de despedirme, quiero agradecerles a todos por ver el vídeo. Su apoyo es fundamental para que podamos seguir trayéndoles lo más fresco y jugoso del mundo turco. Sin ustedes, este canal no sería lo mismo. Su entusiasmo y participación son lo que nos impulsa a seguir adelante. Y ahora, me gustaría saber su opinión. ¿Qué piensan de todo esto? ¿Creen que Serkan y Ozge podrán superar esta crisis y volver a estar juntos? ¿O creen que es el principio del fin?
Dejen sus comentarios abajo y díganme qué opinan. Me encanta leer sus comentarios y saber qué piensan. Quiero saber cuáles son sus teorías, sus esperanzas y sus temores. Y por último, pero no menos importante, quiero invitarlos a que le den me gusta al vídeo si les ha gustado, que lo compartan con sus amigos y familiares para que también se enteren de la bomba turca del momento, y que se suscriban al canal si todavía no lo han hecho. No se olviden de activar la campanita para no perderse ni un solo vídeo. Estamos comprometidos a traerles contenido de calidad sobre todo lo que aman del mundo turco. Muchas gracias por estar ahí un día más. Les mando un abrazo gigante y nos vemos en el próximo vídeo. Hasta la próxima, familia turca. Y recuerden, manténganse sintonizados para más actualizaciones sobre esta historia en desarrollo. Quizás la próxima semana tengamos buenas noticias. Crucemos los dedos.